para el sacerdocio. La preparación de Cristo para el sacerdocio. Ese es el título de la escuela sabática en esta mañana. El versículo de memoria de esta escuela sabática está en Juan 1 y 2. Todos conocemos ya ese versículo bíblico. Pues este versículo bíblico muy mencionado, principalmente aquí en la Iglesia Adventista, pues en el principio, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues ahí estamos presentando ahora este versículo bíblico, representa que en el principio Cristo estaba con Dios. Amén. Y Él era Dios. Para que no nos quede duda de que he escuchado en ocasiones que Cristo ha sido creado y fue creado, pues hay algunas religiones que practican esto. Pues aquí vemos este versículo bíblico que nos aclara con toda claridad que Cristo es el mismo Dios. La primera pregunta, ¿cuál era la posición original de Cristo? La respuesta está ahí mismo, ya la dimos. Pues ya. Y la segunda pregunta dice, ¿qué gran obra realizó? Está en Juan 1:3. Busquemos Juan 1:3. Ajá, ¿puede leer? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, Uh-huh. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Pues ahí vemos que Cristo es el creador de las cosas. Nada de lo que fue hecho, sin Él nada fue hecho. Entonces vemos que ningún creado es creador. Pues Cristo mismo fue que hizo las cosas. Seguimos en la pregunta número 3. ¿Hasta qué punto se humilló? Está en Juan 1:14. Hay una serie de versículos bíblicos aquí que vamos a ir buscándolo. En Juan 1:14. Después alguien consigue Filipenses 2:7 y 8. Hebreo 2:9. En Romano 8:3. Gálatas 4:2. Segunda de Corintios 5:21. Podemos empezar a leerlo, el que lo tenga.
Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo diría ahí la pregunta que hasta qué punto pues se hizo humano. Hay una laguna de la primera humillación. Exactamente. Bien. Pues aquí ya, desde aquí en adelante, vemos el descenso de Cristo, donde se hizo hombre y para humillarse hasta el polvo, como dicen, humillarse hasta el polvo para poder salvar nuestras vidas. Filipenses 2. Excelente. Tengo yo Filipenses 2:7 al 8, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, hermanos, esto es tremendo. Como Cristo pudo tener tanto amor por la humanidad, y nosotros somos tan ingratos, hermanos, que a veces por una pequeña cosa nos enojamos y nos ponemos, yo que diría que nos ponemos tercos porque no podemos resistir cualquier pequeña cosa que nos pase o que pase con uno de nosotros, pues. Y veo que Cristo aquí se humilló hasta donde no hay más humillación, hasta el polvo, hasta donde no hay más humillación. Pues, hermanos, vamos a seguir leyendo en Hebreos. Sí, René, perdóname. Sí. Sí, en Filipenses dice, sino que se despojó de sí mismo, dejó su vestidura real, y no la vestidura real de un rey mundano. Ahora hay muy pocas monarquías en el mundo, una de ellas más famosas de Inglaterra. Ustedes han visto a uno de ellos despojarse de su monarquía y servir al pueblo de Inglaterra. Nunca. No. La que un poquito hizo la princesa Diana, pero no a nivel de Dios, no a nivel de Jesús. Que él no era el rey de una nación, sino que es el rey de qué? El universo. El dueño y señor, el creador, el hacedor, el todopoderoso, se quitó su vestidura de Dios, de Padre, de Hijo, que quitó todo eso, toda la honra que tenía de los ángeles, para venir y morir, no por uno, sino por todos nosotros. Y dice, y hasta la muerte, y muerte de cruz, que es una de las peores muertes que ha habido en la historia de la humanidad, porque no es como lo pintan en las figuras, los cuadros que nos pintan, o las esculturas que ponen, que le pusieron ahí algo por él en sus partes privadas. Era completamente desnudo. Lo humillaron hasta lo más bajo que puede humillarse a una persona. Y el mismo creador no le importó él sabía lo que iba a pasarle a él. A él no le importó por rescatarte a ti y rescatarme a mí. Amén, así es. ¿Alguien más tiene alguna? Sí, que vemos también, como tú lo dijiste anteriormente, la posición original de Dios. Ninguno de nosotros podemos imaginarnos esa humillación y ese proceso que Jesús pasó, porque ninguno de nosotros ni siquiera hemos podido apreciar nunca el cielo, ni cómo es lo hermoso que es estar allá en el cielo. Y no tanto eso, sino que Cristo es Dios sentado al lado de su Padre. Todo eso
entre querubines. Nosotros no nos imaginamos nada de eso. Entonces, cuando la Biblia dice que se despojó de sí mismo, nosotros lo leemos así, como despojarse de mi yaque, despojarme de mi cartera o algo material, porque realmente lo único que nosotros podemos relacionar con la palabra despojar es imaginándonos lo que nosotros tenemos terrenalmente, que no es nada, absolutamente nada, ni siquiera nuestras propias vidas, comparado a todo lo que Cristo, como uno de los primeros pasos que hizo para poder asumir esta obra santa, esta obra de amor, esta obra que mostraba el carácter de Él al mundo y al universo entero, de tomar esta obra de sacerdocio, de venir a cumplir todas las obras, pero en este caso estamos hablando de la obra de sacerdocio, pero vimos cómo Él cumplió absolutamente todas las obras que se hacían en el santuario, y podemos ver esa humillación que nosotros no nos podríamos imaginar, y que por eso que la sierva de Dios, Elena G. de White, en el libro El deseado de toda la gente, nos aconseja que todos los días nosotros meditemos al menos una hora, todos los días, sobre esas escenas que era del Getsemaní y del Calvario, porque es de la única forma en que nosotros vamos a contemplar a Jesucristo en toda su plenitud, la hermosura de su carácter, y quiera Dios que a través de eso nosotros podamos reflexionar más y contemplarlo de tal forma que podamos nosotros ser imitadores de Jesús. Amén. Vamos a continuar en Hebreos 2:9. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Dice, lo tengo yo, si alguien quiere. ¿Lo tiene usted, hermano? No, tengo romano. Ajá, ok. Dice, pero vemos a Jesús, es Hebreo 2:9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por todo, no por uno, por todo. Interesante que leímos en el primero, que dice que Cristo hizo todo, que fue el creador de todo, de los ángeles, de todo. Pero en esta ocasión, el creador de los ángeles se hizo un poco menor que los ángeles. Y estaba en una posición menor aquí en la tierra, y es tan hermoso cuando nosotros podemos apreciar el carácter de Cristo. Es amor, el carácter de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es amor. Únicamente, ya, así es. Pues aquí vemos que cada versículo bíblico aprendemos algo, por eso es bueno leerlo todo. Vamos a continuar en Romanos 8:3. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Romanos 8:3. Dice, la palabra de Dios dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 me dijo, ¿verdad? 8:3. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Vamos a continuar en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es.
Entonces Jesús cumplió todo eso incluso. Todos los requisitos que podía, o sea, Cristo lo que hizo aquí en la tierra fue que no pudo nada pasar por alto para que cuando a nosotros nos acontezca algo, pues ya Él, sabiendo de esto, pueda interceder ante el Padre y decir, Padre, perdónalo, porque él pasó por esto y con sus marcas en las manos, ya Él sufrió todo lo que nosotros podemos padecer. No es nada para lo que Cristo padeció. La Biblia dice bajo la ley. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Bajo la ley. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? Él se sometió a qué? El pecado. María tenía pecado, Claro. pero ¿qué hizo él? Nació de una sierva, una joven virgen, que todavía no era mujer. Pero ¿qué sucede? El caso es que Jesús eligió, tenía que ser así para poder vencer el pecado. Tenía él también que sentir lo que es el pecado. Y él sintió lo que fue el pecado. Él sabía lo que él conoce lo que la humanidad pasa. Por eso es que yo no entiendo que mucha gente dice, no, que vamos a vencer el pecado. No vamos a vencer el pecado hasta que Cristo venga. Entonces, ¿para qué venció Jesús entonces? Exacto. Y él entendió el pecado, él se sometió a la naturaleza humana para que tú y yo podamos vencer el pecado. Así es. Entonces, esa es la ley. Se sometió a la naturaleza humana. Se despojó. Sí, despojó. Se despojó. Y no solamente eso, que él está dispuesto a perder su eternidad por ti, por mí. A veces, como dice Diana, dicen, se despojó, como decir que me despojo de un abrigo, lo que sea, de un carro, pero es despojarse de sí mismo y dispuesto a perder su eternidad. Porque Cristo pudo perder su eternidad. Sí, sí, tuvo fracaso. Claro. Pero gloria a Dios, porque Él venció. Amén. Gloria a Dios porque pudo vencer. Y tú y yo podemos vencer, porque Él dijo, yo he vencido para que vosotros Podéis vencer. podéis también vencer. Claro. Entonces, tenemos que vencer el pecado. Por supuesto, Yo sé que es una lucha, porque yo mismo, yo tengo una lucha contra el pecado, pero caramba, yo digo, si Cristo venció y Él dijo que yo puedo vencer, tengo que hacerlo. Claro, ese es el legado que Cristo dejó. Sí. Por eso vino siendo hecho hombre igual que nosotros, porque nada hizo con su poder, todo lo hizo humanamente. Humanamente no hubo poder divino para hacer eso. Sí, Por eso es que nosotros podemos vencer el pecado. No es que algunos dicen que, como tú dijiste hace un ratito, pastor, que hasta que venga Cristo vamos a estar en pecado. Pues yo no creo esto. Yo creo que, claro, yo creo que nosotros podemos vencer el pecado. Y ahí mismo en Mateo 48:5 dice, sé perfecto como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Eso significa sin pecado. Pues nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude de tal manera a odiar el pecado, ponerle desprecio al pecado, ¿verdad? Lo que dice es que entendamos qué significa para el cielo Sí, el pecado. O sea, ¿cuál fue el costo? O sea, si yo entiendo eso, el costo que le tocó a la divinidad, ¿cuál fue ese precio tan caro que hubo que pagar? Comienza con lo que estamos estudiando hoy. Pues el Rey del Universo se hizo humano. Eso es un precio. ¿Cuál de nosotros hubiera estado dispuesto a hacer eso? Nada. No, ¿verdad? Entonces luego, ¿cómo muere? ¿Qué pasa?
limitamos. Nosotros estamos Ujú. diciendo, no, yo puedo estar sin pecado porque Jesús venció, porque sí, pero nosotros no estamos pasando tiempo de calidad como Jesús pasaba. Ujú. Nosotros estamos viviendo una vida a diario lleno de unos compromisos que nos ha puesto la sociedad, donde nosotros perdemos Los afanes. nuestra confianza en quien nos hizo. Porque yo no dependo de Dios, yo dependo de mí. Si yo no voy a trabajar, si yo no hago esto, si yo no hago... O sea, yo estoy dependiendo de mí, no de Dios. Mientras que Jesús no dependía de él. Así Él es. no dependía de él, por eso fue que él venció. Amén, así es. Sí, me recordé ahorita como lo estaba explicando Iberka, recordé a un misionero que se llama Robert, no me acuerdo el apellido, pero es un anciano americano de la vieja guardia. Él fue misionero en África y tuvo la gran parte de misionero fue trabajando en África, y trabajar en África realmente es algo muy, muy duro. Hay demasiada inmoralidad. Y hay, a pesar que él predicaba y él estaba en una iglesia adventista, dentro de la iglesia adventista se veían cosas que uno diría, wow, esto pasaría en el mundo, pero no dentro de la iglesia adventista. Una de ellas, para tener algo para que entendamos, hasta el propio pastor estaba con una jovencita, para que entendamos cuál era el problema. El problema de esa iglesia radicaba en eso. Niñas, jóvenes, embarazadas, era una cosa terrible. En eso consistía el pecado grande en esa iglesia. Y esa iglesia sabía de profecías, sabían la ley de Dios, sabían de que teníamos que dejar de pecar, que cuando Cristo viniera, todo ese conocimiento. El pastor Robert estaba a punto de irse de regreso porque él no soportaba. Él sentía que se estaba deteriorando, secando, hasta que él se involucró mucho en el estudio profundo de esto que estamos hablando, pero como decir, la justificación por la fe, que entendamos lo que la divinidad tuvo que pagar por nosotros. Y él estuvo incluso estudiando unos libros de la sierva de Dios que en ese entonces, no sé ahora, no habían sido publicados, y por la gracia de Dios él logró estudiar estos temas con más profundidad y meditar en él. Una vez lo invitan a la iglesia a predicar y él dice, Señor, ¿qué yo voy a predicar? Voy a predicar sobre la ley, voy a predicar que no se debe fornicar, que no se debe hacer todas estas transgresiones. ¿Qué voy a predicar? Y Dios le tocó en su corazón que él predicara sobre estos temas. La justificación por la fe. ¿Qué es lo que el cielo hizo para redimirnos? ¿Qué tuvo que pagar el cielo por mí? Y que fui yo la que llevé a Jesús a pasar por todo esto que nosotros estamos ahora mismo discutiendo. Y cuando él terminó de predicar este tema con gran amplitud, usado por el Espíritu Santo, este hombre, los hombres que estaban en fornicación y estaban haciendo todo eso cayeron de rodillas llorando como niños, pidiéndole perdón a Dios y a la iglesia acá. Este tema con amplitud fue lo que rompió esa dureza de corazón, porque aunque nosotros sepamos que la ley de Dios dice no matar, no vas a adulterar, no esto, no lo otro, que es bueno saberlo, pero no es lo que, por más que yo sepa que no debo de pecar, que cuando Cristo venga yo tengo que tener el carácter de Jesús, aunque yo lo sepa y lo repita, no va a suceder mientras yo no entienda este tema con profundidad. Por eso es que en la Odisea, la última iglesia en Apocalipsis, dice que hay un mensaje, y la sierva de Dios dice que el colirio que necesitamos nosotros, el mensaje que nosotros necesitamos es la justificación por la fe, que es en amplitud. Todo esto que nosotros, lo que estamos tocando solamente es un pincelazo, pero realmente es profundo. Este tema es el que nosotros debemos, porque una vez que yo lo entienda, como dijo Iberka, que yo entienda que fue por mi culpa que Jesús pasó todo este proceso, todo paso a paso, y que yo tenga que
¿cómo se dice? Profundizar eso en mi corazón, es que van a ver los cambios, y es ahí donde yo voy a cumplir la ley de Dios. Y yo voy a hacer todo sin ni siquiera estar pensando que no debo de robar, no debo levantar falsos testimonios, no debo murmurar, no debo de hacer esto, no debo de comer lo que no debo. O sea, todas las cosas yo las voy a ir haciendo, pero ya no porque la ley lo diga así, sino porque yo ya entendí que Cristo pagó un precio, que el Padre, Hijo, Espíritu Santo pagaron un precio demasiado alto. Y entonces ahí es donde vamos nosotros a Ya poder dar ese paso. diste toda la escuela sabática. Ya. Me Vamos. emocioné. Vamos. Kennedy, pero Ajá. la esencia de esto es que el expiador del pecado, él se somete a la ira, o sea, a la justicia y ira divina por ti y por mí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Claro. Que Jesús no tenía que hacer eso, pero él lo hizo porque nos ama. Por ese gran amor. Por ese gran amor. Ya. Porque cada vez que yo leo el libro de Colosenses, versículo de 9 hacia adelante, yo entiendo que nosotros fuimos un regalo de la familia divina para Jesús. Y Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a perder su eternidad. ¿Cómo lo puedo entender eso? Nosotros no estamos dispuestos ni a dejar la casa. Tú sabes que, perdón querido, pero tú sabes que los discípulos no entendían eso tampoco. No. Ellos caminaron con Jesús ¿cuántos años? 3 años, 3 4 años y medio. Ujú. Y ellos lo entendían. Y ellos entendían la escritura, el Torah, pero estaban, como dijo, yo no sé si fue Ana o Iberca, que dijo que a veces nosotros estamos rodeados de la faena, de los problemas, de las cosas que no están en este mundo, que nosotros tenemos esa preocupación, porque eso es lo que el mundo nos enseña. Y ellos estaban así también. Ujú. Hasta que ellos entendieron, en el momento que Jesús fue a la cruz, Pedro y los demás entendieron. Porque recuerda que todos salieron y lo dejaron solo. Sí. Y yo me pongo a veces y yo digo, yo soy uno de ellos. Porque yo a veces soy un cobarde, porque no me someto a la voluntad de Dios a veces. Sí. Eso nos pasa a todos. A todos nos pasa Tenemos eso. que pedirle a Dios que nos ayude a Amén. entender, como dijo Así es. Diana, lo que dice hacer a Dios, el sacrificio que hizo Jesús Claro. por todos nosotros. Nosotros tenemos. Cristo que me fortalece. Ya. Lo podemos en Cristo si nos sometemos a Él. Sí. Pero ese es un versículo muy bueno, muy bonito. Todo en Cristo que nos fortalece, pero nosotros en Cristo, exacto, tenemos que someternos y someternos como se sometió Cristo, por ese legado que nos dejó Él, para que nosotros seamos imitadores de Él y seamos obedientes, nos humillemos hasta el polvo. Nosotros, Cristo dejó su reinado y nosotros no estamos dispuestos a dejar ni la casa que no es de nosotros. La ley, Ni la casa que no es de nosotros para ir a salvar a alguien o para darle la mano a alguien. Él mismo soportó la justicia de su propia ley y se sometió a la ira Ujú. por ser su hermano. Sí, vamos a continuar. Ujú. Vamos a continuar porque el tiempo avanza. Bueno, vamos ya a leer, voy a leer la nota 1. La nota 1 dice, en el cielo Satanás había dado a Cristo, había odiado, that's right, había odiado a Cristo por la posición que ocupaba en las cortes de Dios. Le dio aún más cuando le odió más
aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad, sujeto a la debilidad humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de familia humana, a un riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Esto es tremendo. Mira, nosotros, que aquí hay una lección para nosotros, aquí hay una lección bien clara para nosotros. Dice, con toda alma, dice, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de familia humana. Así mismo la peleó Cristo de esa manera. Peleó Cristo esa batalla. Nosotros debemos pelear esa batalla también como lo hizo Cristo. Él no dio el ejemplo, exactamente. Él no dio el ejemplo. El discípulo también la peleó después que entendió. Claro. Y no como mucha gente predica en el Evangelio hoy día, porque nosotros tenemos que entender que en el Evangelio, cuando tú te sometes, podemos llegar a sufrir. Tenemos que pelear una batalla a veces difíciles. Por ejemplo, Pablo, ¿cómo fue Pablo al final de Pablo? ¿Fue decapitado? Pedro, ¿cómo fue? Crucificado, ¿verdad? Con la cabeza para abajo. Tomás fue decapitado. Muchos de ellos, hay uno de ellos que no, creo que fue el hermano de Jesús, ¿cómo se llamaba él? Santiago. A Santiago le degollaron la piel. En vida. Y no es evangelio barato que predican muchos predicadores, que Cristo es amor y que tú puedes tener esto. No. Tenemos que reconocer que todos aquellos que amamos a Dios y los que debemos someter en Cristo Jesús, tenemos que padecer. El primer Esteban. ¿Correcto? Sí. El primer pleito con nosotros mismos. Con una batalla espiritual tremenda. Nosotros sabemos, tenemos que pelear con el yo. Sí. Tenemos que pelear con el yo, tenemos que pelear con ese pecado que invade nuestra vida. Pablo lo decía, oye, pero ¿qué es lo que me está pasando? Ese va a ser el Lo que no conflicto quiero hacer. imposible. Ese va a ser. Así es. El pelear esa. Está claro que tenemos que pagar el precio que Cristo nos pagó. Es que ese odio que tiene Satanás, por eso, No odia a todos. Así es. y nos odia a nosotros también. Claro. Claro. Pero el primero es pelear con el Sí, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupaba en las cosas de Dios. Pero la principal batalla es pelear con el yo. Después que nosotros venzamos el yo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Esa es la principal batalla que nosotros tenemos que luchar con eso y pelear y vencer el pecado, porque de ahí en adelante, si nosotros podemos vencer eso, ya de ahí en adelante sería más llevadero. Pues el tiempo apremia, vamos a continuar. La pregunta número 4 dice: ¿qué llevó al Padre a dar a su Hijo para tal obra? El amor. Ujú. Pues aquí lo encontramos, vamos a leer en Juan 3:16. Que ya. No lo sabemos de memoria, pero Sí. me gustaría leer esta versión. Dale. Dice esta versión: porque Jehová amó tanto al mundo
que dio a su único e incomparable Hijo para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Wow. Wow. Esa versión está bonita. Esa versión está muy bien. Yeah. Wow. Excelente. Pues seguimos. Vamos a leer entonces en Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. ¿Quién tiene? ¿Cuán íntimamente se relaciona Cristo con la humanidad? Ajá. Es la misma pregunta, sí. Sí, claro que No, se hizo humano, se hizo carne, Yeah. para relacionarse con nosotros. Ajá. Para tal obra. Leemos entonces en Hebreos 2:10. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Hebreos 2:10. Hebreos 2, 2:10. 11 al 12 dice. ¿Ah? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Amén. Ok, vamos, leo la nota 4. Dice, este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles. Pero prefirió volver al cetro, devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Esto prefirió Cristo bajar y venir a hacerse hombre. En pocas palabras, para morir por nosotros, aquí dice, y dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. En otras palabras, Él es el mediador entre Dios Y el hombre. y el hombre. Ujú. Simplemente. Emmanuel, Dios con Dios con nosotros. nosotros. Ujú. Príncipe de paz, admirable, consejero. Ahí está. Él se hizo para ser mediador entre Dios y el hombre, para que el hombre tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos ya el tiempo se va. Vamos a leer Ya se fue. vamos a leer la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice, ¿qué era necesario antes de que Cristo, aquí está en inglés, dice, antes que Cristo podría entrar en su obra sacerdotal? Que lo pusieron en inglés. Ajá, le pusieron una mitad en Es inglés. Spanish. Ajá, Él dice, debería escribir antes. sí, dice, ¿qué era necesario antes de que Cristo Entrara. podría entrar en su obra sacerdotal? ¿Lo leo? En Hebreo 2:14 al 18. ¿Lo puede leer si lo tienes? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó
la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces, como dice la pregunta, que era necesario que Jesús fuera hombre, Que que muriera. muriera. Su humillación fue la exaltación de que Él venció la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna. Fíjense que Él, aparte de dejar su trono y dejó todo, Él se dejó todo, se despojó de su trono. Pero ¿qué sucedió después? ¿Ah? ¿Qué se le dio a Él? Se le devolver todas sus... Exactamente, todas sus potestades, todo se le regresó a Él. Y no solamente eso, que ya la muerte la venció y tú y yo podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hermano, qué precioso Qué- este evangelio. qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Porque en verdad nosotros estábamos antes, ¿qué? Estábamos Condenado a la muerte eterna. Abraham y todos aquellos que murieron, ellos dependían de Cristo que llegara para un día después ser resucitado. Ujú. Porque ellos, si Cristo no venía, eso es tener fe también en ellos, porque ellos sabían que Cristo tenía que venir para que ellos puedan ser redimidos también. Y ya nosotros sabemos que Cristo nos puede redimir si creemos en esa promesa. Amén. René, ¿tiene algo? La versión esta que decía, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. En el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. A sus hermanos. Yeah. Es muchos le hemos llamado nuestro hermano ¿qué? Mayor. Él vino y murió, y Él vino a dar también, no nada más vino a rescatarnos, sino a dar ejemplo de cómo debemos vivir. Porque hay victoria al pecado, hay victoria a la muerte, hay Ujú. victoria contra Satanás en Cristo Jesús. Amén. Él nos ha dejado su muestra. No nada más Él estaba demostrando a Satanás y a los mundos no caídos que Él nos ama a nosotros, sino que también nos enseña a nosotros que podemos llegar a la victoria en su nombre siguiendo sus pasos. Así es. ¿Alguien tiene algo que aportar? Si nadie tiene, continuamos con la pregunta número 5. Cinco. Ocho. No. La ocho. Estás en la Ocho. siete. Está en la 7. No quería dejar pasar las 5. Oh, ok. Porque tiene una nota muy bonita la 5. Pues dice, ¿por qué fue tentado Jesús en todo como nosotros? La 9, sí, perdón, es la 9, sí. Eso es lo que quiero, la 9. Exacto, la nota 5, exacto. Eso es la 9, listo. Pueden leer en Hebreos 2:18, por favor. Hebreos 2:18. La mía dice, mi versión, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Wow. Amén. Y la nota 5 dice, como uno de nosotros había de dar, No, Señor. la nota 5. Sí. Sí, Sí, perdón. la nota 5 dice, como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia
Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Eso está en Hebreo 2:17. Pero usted debe leer allá para terminar la nota 7, porque esto es tremendo. Sigo en la nota 5, dice, soportó toda prueba a la cual estamos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno, que no nos sea ofrecido generosamente, como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso está en Salmo 48. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Amén. ¿Está bonita la nota, sí o no? Sí. Está increíble. Pero también Hebreos 4:15 es una cita importante. Ajá. Porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Sin pecado. Es tenemos al increíble. mejor abogado del mundo, del universo, en el santuario celestial, abogando por nosotros ante el Padre. Él mejor que nadie en el universo nos conoce, porque ha vivido en carne propia el pecado y no pecó. Sintió las amenazas del pecado, no pecó, pero sabe que la carne es débil, pero Él quiere que también nosotros nos afiancemos a Él, tengamos esa fuerza en Él y podamos también ser vencedores al pecado. Amén, así Vamos a es. la 7 para terminar. Que está, pues, La 7 no, la 10 será. La nota No, 7. la nota 7. Ah, la nota 7. Lea la pastor, la nota 7. Habiendo tomado el lugar del hombre, Jesús fue tratado como el hombre pecador merece. O sea, Él fue tratado como cualquier hombre. Como el hombre pecador merece. Increíble, ¿verdad? El creador del universo. Y tomó nuestra culpa. ¿Ah? Tomó nuestra culpa. Sí, tomó nuestra culpa. Él tomó nuestro puesto. La traducción de Sparrow de 2 Samuel 7:14 dice: aún en su sufrimiento por la iniquidad lo castigaré con la vara de los hombres y con los azotes de los hijos de los hombres. ¿Escucharon lo que decía la Biblia en Samuel? O sea, esto venía ya desde antes. Las profecías, como Jesús iba a ser tratado. Con este trato, Él se estaba ganando el derecho de convertirse en el abogado del hombre. Gloria a Dios. Amén. Y con los azotes de los hijos de los hombres, otra vez vuelvo a repetir, con este trato, Él se estaba garantizando el derecho de convertirse en el abogado de los hombres
dice, véase deseado todas las gentes, página 14, 144. ¿Tiene alguien deseado todas las gentes por aquí? Acá, está ahí. Esta experiencia de sufrimiento lo prepararon para ser un sumo sacerdote misericordioso. Deseado por la gente, página 14. Página 14. Sí. 744. No dice página 14. Es que este está en inglés. Bueno. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí la escuela sabática entonces. Pues ya sabemos que Cristo nos dejó el legado y este es el momento de arrepentimiento. Y ahora que tenemos todavía la puerta de la misericordia todavía no se ha cerrado, pues yo creo que es tiempo de arrepentirnos, de dejar el odio, de dejar la maldad, de dejar el pecado, que Satanás no tenga nada que buscar en nosotros. Que nosotros no tengamos ningún rasgo de Satanás que tenga que buscar en nosotros. Pues si decimos ser adventistas del séptimo día, creo que si amar a tu prójimo es uno de los mandamientos. Y si nosotros no lo hacemos de esta manera, pues estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. ¿A qué Dios servimos? Pues vamos a esperar entonces, si lo puede leer, el deseo de toda la gente, o lo leen en su casa, que ya el tiempo avanza. Pero habla que él nunca usó el poder, sino todo a través del Espíritu Santo. ¿Y nosotros estamos solos? No. Claro que no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo ¿para qué? El Consolador, para que podamos vencer también. Porque Cristo venció. Fue todo a través del Espíritu Santo. Amén, así es. Amén. Bueno. Vamos entonces, para concluir con la escuela sabática, iniciemos cantando el himno 222 del trono celestial. ¿Cuál es? El 222.
rodillas para orar. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre, aquí en su casa de oración hay un grupo de sus hijos, mi Señor, que lo reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que dependemos de usted, mi Señor. Lejos de usted, nosotros estamos muertos. Le damos la oportunidad al enemigo para que entre y actúe y nos utilice de instrumento para hacer cosas que no debemos hacer ni de pensar también. Ayúdanos, Señor. Circuncídanos este corazón, mi Señor, para que nosotros, la palabra de usted, sea un impacto en el corazón de cada hijo suyo, donde lo reconozcan como su Salvador, su Creador y su Redentor, mi Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejor, a leer su palabra, Padre. Como dice su hijo Víctor, comer Biblia, Padre, para que podamos nosotros tener y defendernos, mi Señor, espiritualmente de cualquier ataque del enemigo que nosotros estemos enfrentando. Sabemos, mi Señor, que nosotros tenemos pruebas, pero sobre todo lo tenemos a usted, mi Señor, porque usted está allí, los ángeles están allí, nos ayuda a levantarnos. Gracias por todo, mi Señor, por saber de su palabra, no de un año ni de 2 años, sino de muchos años, mi Señor. Gracias por todo, por saber que es usted nuestro Salvador. Amén. Así mismo, mi Señor, yo le pongo en sus manos a todos sus hijos, mi Señor, y a todos los enfermos, Amén. y a aquellos, como dijo un pastor una vez, aquellos que están paralíticos espiritualmente, que usted, mi Señor, entre su palabra en su corazón y que se lo circuncida. Amén. Gracias, Padre, por todo. Gracias. Se lo ponemos en su mano, en el nombre sagrado de su Hijo amado, Cristo Jesús.